La Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Futuro con Esperanza. Vida a tu lado, nada faltará. Cordial bienvenida a este programa Futuro con Esperanza, programa que traerá momentos de paz, reflexión, meditación y la tranquilidad de saber que existe un Dios que desea traer la paz y la seguridad a un futuro nublado en el que vivimos. Bienvenido a este su programa Futuro con Esperanza. Es un grato placer volver a estar contigo a través de este programa Futuro con Esperanza. Es nuestro más grande deseo que tu vida esté llena de bendición. Hoy quiero compartir contigo lo que es la esencia de las cosas que esperamos. Cuando uno está en su temprana edad, el papá, la mamá, los familiares siempre motivan al niño a que cuando sea adulto pueda proyectarse a ser mejor, a que pueda tener una profesión, que pueda estudiar, que pueda desarrollar una habilidad, que pueda anhelar a cosas mayores que la que nuestros padres o la que nuestros antepasados pudieron alcanzar. Siempre vivimos comparándonos con los demás y deseamos que nuestros hijos, que nuestros nietos, ellos puedan alcanzarnos y superarnos. Y eso es un buen ideal, es un buen deseo, es un anhelo, es un ardiente deseo que hay en todas las familias, o por lo menos en una buena parte de ellas. A medida que vamos creciendo, nuestros planes a futuro empiezan a desarrollarse y nuestros planes a veces tienden a transformarse y a moldearse de acuerdo a la vida que hemos decidido llevar. Algunos desean el matrimonio, otros deciden dedicarse a lo profesional, otros a recorrer el mundo. Pero en la vida cristiana, el más grande deseo, el más grande anhelo de un siervo de Dios es ver en algún momento el regreso de Cristo a la tierra. Un cristiano que se fundamenta en la palabra de Dios, no espera otra cosa en esta vida que ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Aunque recibimos bendiciones materiales, aunque tratamos de tener una conducta que glorifique a Dios aquí en la tierra, nuestro propósito final es ver a Cristo cuando venga por segunda vez, su advenimiento, su retorno, su regreso, que le pone el fin al pecado. Ahora, este anhelo se ve claramente reflejado en la vida de los 12 apóstoles. O por lo menos, eso es lo que muestra Mateo capítulo 24. El Evangelio de Mateo capítulo 24 narra con mucho detalle los acontecimientos que han de suceder antes de la venida de Cristo. Cristo trató de ser lo más específico a los acontecimientos que iban a suceder previos a su advenimiento. Y lo hizo a petición de sus propios discípulos. Acompáñenme a leer Mateo 24. En el versículo número 1 encontramos que Jesús salía del templo, se le acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él le respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, con una intención de poder encontrar en Cristo la esperanza de la fundamentación del reino terrenal, le mostraron a Jesús los edificios del templo. El templo era un edificio hermoso, estaba preparado para la adoración a Dios, un templo que históricamente había sufrido una reconstrucción, y este templo era considerado la gloria de Israel. Y los discípulos, al igual que muchos habitantes en la tierra de Israel, consideraban que en cualquier momento el Mesías establecería su reino terrenal para exterminar a todos los enemigos de sobre la faz de la tierra. Los discípulos tenían la seguridad de que Cristo era ese Mesías, pero anhelaban el momento en que Cristo realmente
expresase que el reino sería establecido. Ahora, cuando Jesús les dice a ellos, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, esto causó grande impresión en las mentes de estos hombres, al punto que el versículo número 3 de Mateo 24 expresa: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se le acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos consideraban que la destrucción del templo de Jerusalén era fin de mundo. ¿Cómo se iba a caer la gloria de Israel? ¿Cómo se iba a echar por tierra lo que realmente constituía el fundamento de la fe israelita? Y que ahora el Mesías dijera que todo se iba a derrumbar. No podía ser otra cosa sino el fin del mundo. Por eso es que los discípulos le preguntaron: Señor, dinos, como un gesto de exclamación, dinos, ¿qué señal habrá? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿En qué momento se va a caer el templo? Si tomamos tiempo para leer todo Mateo 24, el Señor da detalles acerca de lo que sucedería con el templo de Jerusalén y que la historia registra en el año 70 de nuestra era, cuando los soldados romanos, dirigidos por el general Tito, a cargo del emperador, acabaron con la ciudad de Jerusalén y destruyeron con el templo. Pero Jesús quiso concentrarse más en el acontecimiento de la segunda venida, de ese advenimiento tan esperado por todos los cristianos que estamos en el presente. Pero Jesús utilizó una palabra muy interesante. Jesús dijo en el versículo número 4, mirad que nadie os engañe. Jesús estaba queriendo decir que antes de su segunda venida habría muchos mensajes engañadores de parte de hombres incluso que se identificarían con Cristo. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en medio de todo este mensaje Jesús habló de guerras, de hambre, de tempestades y de cosas que hoy en día no son profecías, sino que son acontecimientos que han estado ocurriendo a lo largo de toda la historia. Y en medio de todo este mensaje, Jesús dijo en el versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios había proclamado un mensaje a través de su siervo de que en un periodo de 120 años caería una torrencial lluvia que se denominaría diluvio y que acabaría con todos los habitantes de la tierra, pero que en la misericordia de Dios se había provisto un arca, un barco gigantesco, para que todo aquel que quisiera salvarse podía disfrutar de la gracia divina simplemente obedeciendo, entrando al arca de salvación. Pero en el tiempo de Noé la gente se burlaba porque nunca había llovido. Y si nunca había llovido era totalmente ilógico de que ocurriese un diluvio. Como hoy en día muchas personas aseveran que dentro de las iglesias se vive una falsa fe, una falsa esperanza, porque ya han pasado muchos años y todavía no hay vestigios del regreso de Cristo Jesús. Aunque los terremotos, la guerra, el hambre es el pan de cada día, aún personas se aferran a la creencia de que no habrá segunda venida de Cristo. Es decir, hay un desconocimiento de la palabra de Dios y del mensaje profético, y por lo tanto se vive una vida sin esperanza y sin anhelo de ese maravilloso acontecimiento universal, el advenimiento de Cristo. Por eso es que Jesús dijo, será como en los días de Noé. Pero ¿cómo eran los días de Noé? Vamos a seguir leyendo. Versículo 38, en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Qué interesantes palabras. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Y eso no es malo. Comer, beber y casarse forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestro deseo de vivir bien, comer bien, dormir bien, casarnos bien, disfrutar de nuestra vida bien. Pero
Esta es una expresión que nos trata de decir que la gente vivirá su vida normal, como en los días de Noé, pues Noé entró en el arca y durante 7 días, una vez que se hubo cerrado la puerta del arca, no cayó ni siquiera una gota de agua. Y la gente siguió comiendo, bebiendo, casándose, durmiendo, trabajando, cosechando los frutos de la tierra. Y cuando veían el arca, sabiendo de que Noé estaba dentro del arca, se burlaban de él. Y al burlarse de él, era una expresión de que habían rechazado el mensaje de Dios. Eran incrédulos. El texto bíblico dice, y no entendieron, no había comprensión del mensaje, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, los arrastró a todos. Ahora, recordemos las palabras de Jesús al inicio del texto. Mirad que nadie os engañe. Los versículos siguientes al relato de como en los días de Noé, en Mateo 24, rezan de la siguiente manera. Versículo 40. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos 2 textos de los versículos 40 y 41 son reforzados con lo que enseña Lucas 17. Veamos lo que dice Lucas 17. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será llevado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Estarán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Aquí hay un refuerzo del mensaje, una repetición de las palabras de Jesús de manera más amplificada. 2 mujeres, 2 personas en el campo, y Lucas 17 hace énfasis a 2 personas que están juntas en una cama. Ahora, estos textos son utilizados muchas veces en algunas denominaciones cristianas para aferrarse a la teoría que comúnmente se llama el rapto secreto. Teoría incluso que ha sido llevada a la gran pantalla a través de una película titulada Los dejados atrás, donde esta película muestra que en cualquier momento de la historia de nuestro mundo habrá una desaparición misteriosa de personas que estarán haciendo sus actividades cotidianas y esta desaparición creará caos en la sociedad. Y el factor común de la desaparición es que eran personas que dedicaban su vida al servicio de Dios. Pero no todos los cristianos desaparecieron según la teoría. Algunos cristianos se quedaron porque llevaban doble vida. Ahora, ¿qué tan cierto es la teoría del rapto secreto? Jesús nos dijo, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que una interpretación equivocada del texto, descontextualizada del mensaje central, puede traer una enseñanza errónea que puede llevar a la muerte espiritual a muchas personas. Volvamos a leer Mateo 24. Como en los días de Noé, versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El contexto inmediato a los versículos que son utilizados para la teoría del rapto secreto nos muestra el acontecimiento en el diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Solo 8 personas aceptaron el llamado a entrar al arca. El arca hoy en día puede simbolizar la iglesia de Dios aquí en la tierra. El arca es la fuente que Dios ha colocado, es el resguardo que Dios ha colocado para que su pueblo pueda aceptar por fe las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero muy pocas personas deciden entrar al arca porque existe mucho desconocimiento de los acontecimientos por venir. Y las personas, según dice el relato, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y es en ese contexto que aparecen los versículos 40 y 41. Estarán 2 en el campo, estarán 2 mujeres. Lucas, estarán 2 durmiendo. En la profecía bíblica, 2 personas durmiendo están representando 2 personas que están muertas. El apóstol Pablo dijo, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, haciendo referencia a los que mueren. En una ocasión Jesús, haciendo
referencia a la hija de Jairo, dijo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y cuando Lázaro murió, al cuarto día, Jesús dijo, voy a despertar a mi amigo Lázaro, duerme. Pero en realidad se estaba refiriendo a que había muerto. La muerte en la Biblia es comparada al sueño que disfrutamos todas las noches. Es un estado de inconsciencia. 2 personas en una cama pueden representar a 2 personas que han muerto. Pero estas personas que han muerto, una será llevada y la otra será dejada. La expresión real de tomar quiere decir tomar, pero no para conservar, sino para desechar. Por eso es el que Mateo 24 expresa que vino el diluvio y se los llevó a todos. Los que son llevados, arrastrados o tomados, lamentablemente son arrastrados por la confusión de las enseñanzas erróneas. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, nosotros vamos a encontrar a un dragón escarlata que persigue a una mujer que también es simbolizada en Mateo 24. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. El relato dice de la siguiente manera, versículo número 14. Vamos a leer desde el 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Pero a la mujer le fueron dadas alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, al lugar donde sería sustentada por tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón, la serpiente, echó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Mateo 24 también habla de la mujer. La mujer representa el pueblo de Dios, la iglesia. Pero hay 2 mujeres, es decir, habrá 2 iglesias al tiempo del fin. Una que estará firme en la roca que es Cristo Jesús y otra que lamentablemente, aun cuando siendo una iglesia cristiana, será confundida por las aguas que el dragón echa de su boca para ser arrastrada, como fueron arrastrados y llevados aquellos que vivieron en el tiempo anterior al diluvio y no comprendieron y no entendieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora estarán 2 en el campo también. El campo representa la obra misionera. En conclusión, los 2 que están en el campo también representan a 2 personas que aparentemente están haciendo la voluntad de Dios. Uno será arrastrado y llevado y confundido, pero otro estará firme en la roca que es Cristo Jesús. Mis queridos amigos, según el texto y el contexto de Mateo 24, los que quedan firmes son como que si estuvieran dentro del arca de salvación, como en los días de Noé. Los que son llevados o tomados o arrastrados o desechados son los que se llegan a confundir por la falta de conocimiento, como fueron arrastrados en el tiempo de Noé, los que no entraron en el arca. Quiero terminar con lo que dice Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde estarán 2 en el campo? ¿Dónde estarán las 2 mujeres? ¿Dónde estarán los 2 durmiendo? La respuesta de Lucas que da haciendo alusión a las palabras de Jesús: donde esté el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Mi querido amigo, donde haya hombres y mujeres que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, allí está la verdad presente. Donde se descuiden los mandamientos de Dios, aun cuando se tenga el título de cristianismo, ese cristianismo puede ser que esté engañado por las artimañas del enemigo. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y ese es el mensaje que debemos fortalecer en este día. Tener conocimiento de la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar y que el más grande anhelo de nuestro corazón
sea el regreso de Cristo Jesús, no en un rapto secreto, sino en una manifestación pública, como lo dijo el apóstol Pablo. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Él para recibir al Señor en el aire. El rapto secreto no es una enseñanza bíblica, es una mentira que el dragón echa de su boca. La verdad es que Cristo vendrá y todo ojo le verá. Y si estamos vivos, levantaremos nuestras manos y diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos sostendrá. Que el Señor te bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Haz como Israel, que el mar